Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rinconcito favorito para chismorrear sobre el mundo del Spectrum culo. QU Copyright Emociu Superíndice 3N teneros a QU de nuevo. Hoy, como ya abro copyright y intuido por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho que hablar, que ha generado controversia y que, seamos sinceros, nos tiene a todos con la mosca de truguese de la oreja. Vamos a hablar de Can Yaman. Ese actor turco que conquistó superíndice 3 corazones con su irresistible atractivo y su carisma arrollador. Ese mismo que en los últimos tiempos parece haber estado en el punto de mira de la crítica. ¿Por QU Copyright? ¿QU Copyright ha pasado? ¿Realmente lo han destrozado? Pues preparaos un cafecito, relajaos y poneos CU superíndice 3 modos, porque vamos a desentrar más menos a este misterio juntos. Pero antes de empezar, permitidme que os recuerde lo importante que es para nosotros vuestro apoyo. Si os gusta este tipo de contenido, si os interesa el mundo del entretenimiento y quiero copyright y se estar al día de todos los salseos, no olvidéis copyright y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros videos. Vuestra suscripción superíndice 3N nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Asu que no lo dudo copyright is. Dadle al voto superíndice 3N rojo y unos a nuestra familia. Ahora vamos al grano. Can Yaman. Un nombre que resuena con fuerza en el panorama televisivo internacional. Un actor que pasó superíndice 3 de ser un perfecto desconocido a convertirse en un autocopyright ticofenu superíndice 3 menos de masas. Su ascenso fue meteu superíndice 3 rico catapultado por el con diéresis copyright cito de series como Erkenci Kwai, donde su cúmica con Demetuz Demir traspasaba la pantalla. Su melena rebelde, sus ojos penetrantes y su sonrisa pucará lo convirtieron en el galu, N turco del momento. Las fans lo adoraban, las marcas lo queruan y los productores se peleaban por con diéresis copyright L. Su imagen adornaba revistas, era portada de Periu superíndice 3 dicos y su nombre era sinónimo de éxito y romanticismo. Parecua que nada podía detenerlo. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la fama tiene dos caras. Y la de Can Yaman poco a poco empezó superíndice 3 a mostrarse menos amable. El actor que en un principio se mostraba cercano y accesible, comenzó superíndice 3 a protagonizar algunos incidentes que no dejaron muy bien parada su imagen pública. Esa cercanía inicial, que le había valido el cariño del público, comenzó a percibirse como una actitud, en ocasiones, prepotente o incluso descortés. Las redes sociales, que fueron su principal plataforma de lanzamiento, se convirtieron también copyright N en un campo de batalla donde se libraba una guerra constante entre sus defensores y sus detractores. Uno de los primeros episodios que generaron controversia fue una entrevista en la que, presuntamente, realizó superíndice 3 comentarios inapropiados sobre sus compound más menos eras de trabajo. La polu copyright mica se extendió superíndice 3 como la pu superíndice 3 lbora en las redes sociales, y muchos lo acusaron de machista y poco profesional. Se le criticó por reducir el trabajo de sus compañeras a la química sexual en la pantalla, minimizando el talento actoral y la dedicación que requiere cualquier papel. Aunque el actor se disculpó superíndice 3 posteriormente, el down más menos o ya estaba hecho. La mancha en su reputación superíndice 3N era visible. Sus disculpas fueron recibidas con escepticismo por parte de muchos, que consideraron que eran forzadas y que no reflejaban un verdadero arrepentimiento. El hashtag almohadilla Can Yaman machista se hizo viral y su imagen sufrió superíndice 3 un duro golpe. Otro de los puntos du copyright base de Can Yaman, según la crítica, es su elección superíndice 3N de proyectos. Después copyright S de triunfar con comedias románticas, el actor decidió superíndice 3 dar un giro a su carrera y apostar por papeles serios y exigentes. Quería demostrar que era más que una cara bonita y que tenía la capacidad de interpretar personajes complejos y profundos. Sin embargo, algunas de estas decisiones no han sido del todo acertadas. Su participación superíndice 3N en la serie Sandokan, por ejemplo, generó superíndice 3 opiniones encontradas. Algunos elogiaron su esfuerzo por reinventarse, por salir de su zona de confort y por asumir un rol completamente diferente. Mientras, otros criticaron su interpretación superíndice 3N, considerándola poco convincente. Argumentaban que no lograba transmitir la fuerza y el carisma del personaje original y que su acento italiano no era del todo creíble.
La serie no alcanzó las expectativas y muchos vieron en este fracaso una confirmación de que Can Yaman no estaba preparado para roles dramáticos. Además, su traslado a Italia También Copyright N ha sido objeto de debate. Si bien es cierto que el paus transalpino le ha brindado nuevas oportunidades laborales, como su participación en la serie Viola come il mare, también es verdad que su presencia en la prensa rosa italiana ha sido constante, a menudo más por su vida personal que por su talento actoral. Sus romances, sus salidas nocturnas y sus supuestas peleas con paparazzi han ocupado titulares, eclipsando en ocasiones su trabajo. La prensa italiana se ha centrado en sus relaciones sentimentales, en sus escándalos nocturnos y en su estilo de vida lujoso, dejando de lado su faceta profesional. Se le ha visto más como un personaje de la jet set que como un actor serio y comprometido. Esta sobreexposición mediática ha contribuido a crear una imagen de él como un hombre superficial y frívolo, que solo se preocupa por su apariencia y por sus relaciones amorosas. Pero, ¿es justo decir que lo han destrozado la crítica? Quizás la palabra sea demasiado fuerte. Es cierto que Can Yaman ha recibido críticas, algunas más justificadas que otras. Pero también Copyright N es cierto que el actor sigue teniendo una Legiu Superíndice 3N de fans incondicionales que lo defienden a capa y espada. Ellas ven en él a un hombre sensible, generoso y con un gran corazón. Destacan su compromiso con causas sociales, su cercanía con sus fans y su dedicación al trabajo. Creen que las críticas son injustas y que se le exige demasiado por ser una figura pública. Argumentan que todos cometemos errores y que Can Yaman ha aprendido de los suyos y ha tratado de mejorar. Sus fans organizan campañas en redes sociales para apoyarlo, lo defienden de los ataques y celebran cada uno de sus logros. Y no podemos olvidar que a pesar de los tropiezos, sigue trabajando y buscando su lugar en la industria del entretenimiento. Él ha manifestado en varias ocasiones su deseo de seguir creciendo como actor, de asumir nuevos retos y de demostrar su talento. Está tomando clases de actuación, está aprendiendo nuevos idiomas y está trabajando duro para mejorar su dicción y su expresión corporal. Es consciente de que tiene que esforzarse más para ganarse el respeto de la crítica y para convencer al público de que es más que una cara bonita. Está dispuesto a darlo todo para demostrar que tiene lo que se necesita para triunfar en el mundo del espectáculo. Además, hay que tener en cuenta que la figura de Can Yaman es compleja y multifacu copyrightica. No es solo un actor guapo y carismático. También Copyright N es un empresario, un filántropo y un apasionado defensor de causas sociales. Su compromiso con los más menos enfermos y su labor humanitaria en diferentes pauses demuestran que hay mucho de la imagen que proyecta en la pantalla. Él ha creado su propia fundación para ayudar a niños con problemas de salud, ha donado dinero a hospitales y ha participado en campañas de concienciación sobre enfermedades raras. También ha colaborado con organizaciones que luchan contra la pobreza y la exclusión social. Su labor humanitaria es una parte importante de su vida y demuestra su compromiso con los demás. En mi opinión, Superíndice 3N, la crítica ha sido a veces injusta con Can Yaman. Se le ha exigido demasiado, se le ha juzgado con dureza y se le ha perdonado poco. Es fácil criticar desde la barrera, pero hay que ponerse en su lugar y entender la presión Superíndice 3N que supone ser una figura pública constantemente observada y analizada. La fama puede ser un arma de doble filo y a veces es difícil mantener la cordura cuando se está expuesto al escrutinio público las 24 horas del día. Los errores se magnifican, las palabras se sacan de contexto y la vida privada se convierte en un espectáculo. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay una persona con sentimientos, con miedos y con inseguridades. Creo que Can Yaman tiene talento y potencial para seguir creciendo como actor. Solo necesita elegir bien sus proyectos, rodearse de un buen equipo y, sobre todo, aprender de sus errores. La fama es un arma de doble filo, y hay que saber manejarla con inteligencia y humildad. Necesita ser más selectivo con las entrevistas que concede, cuidar más sus declaraciones y evitar los escándalos. También necesita enfocarse en su trabajo y demostrar su valía a través de sus actuaciones. Si logra superar estos obstáculos, creo que puede convertirse en un actor de renombre internacional. En definitiva, la historia de Can Yaman es una montaña más menos rusa de emociones. Un ascenso meteu superíndice 3 rico, algunos tropiezos y una constante lucha por reinventarse y demostrar su valía. ¿Lo ha destrozado la crítica? Quizás no del todo, pero su le ha puesto a prueba.
Y ahora le toca a U con diéresis copyright L demostrar que puede superar los obstáculos y seguir brillando con luz propia. El futuro de Can está en sus manos. Depende de él si quiere seguir siendo un simple galán turco o si quiere convertirse en un actor de verdad, respetado y admirado por su talento. Y ahora, llegamos al final de este video. Hemos analizado la trayectoria de Can sus U con diéresis copyright citos, sus polu copyright micas y las críticas que ha recibido. Hemos visto que la fama tiene dos caras y que la presión superíndice 3 n mediu tica puede ser abrumadora. Pero también copyright n hemos constatado que el actor sigue teniendo talento, potencial y una legiu superíndice 3 n de fans que lo apoyan. Hemos explorado sus proyectos, sus desafíos y sus aspiraciones. Quiero agradeceros de corazón superíndice 3 n que hayáis llegado hasta AQ. Espero que este video os haya resultado interesante y entretenido. Y me encantaría saber vuestra opinión superíndice 3 n. ¿Q copyright pensu is de Can? Creo copyright is que la crítica ha sido justa con U con diéresis copyright L. Dejad vuestros comentarios AQ abajo. Me encanta leeros y debatir con vosotros. ¿Creen que podrá reinventarse y alcanzar el éxito que todos esperan de él? ¿O creen que las críticas lo han hundido para siempre? Quiero saber lo que piensan. Y para terminar, os recuerdo que vuestro apoyo es fundamental para nosotros. Si os ha gustado el video, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. No olviden que cada like, cada comentario y cada suscripción son una inyección de energía para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 video. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenla al máximo. Ciao, ciao.